Y vamos a encontrar la resolución de esto. Solución. Dado que el vértice es máximo o mínimo, se debe cumplir que la derivada de la función en ese punto sea igual a 0. Por lo tanto, podemos resolver la siguiente ecuación. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos nuestra función, que es ax al cuadrado más bx más c. Luego vamos a encontrar la derivada de esta función con respecto a x. Ok, entonces es aquí cuando la pregunta va para ustedes. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Bien, si tienen alguna idea, por favor, déjenla en el chat. Recuerden que mi función es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes numéricas y la variable es x. Entonces estamos derivando con respecto a x, por lo que se derivaría como cualquier otra función, que supone que ustedes ya saben porque les fue bastante bien en su guía de derivadas. Así que por favor no me decepcionen, no y muestren que de verdad saben las cosas que me dicen que ustedes saben. En realidad no me decepcionen, perdón, eso lo hace sonar muy personal, no se decepcionen ustedes. No tienen que demostrarme a mí nada. Bien, ¿cuánto es la derivada de esto? Si saben cuánto es, menciónenlo en el chat. Mientras lo voy a copiar acá. Bien, la derivada de esta expresión, en caso de que lo hayan estado haciendo y quieran saber cuál es el valor, se sigue la regla del exponente acá, el exponente baja, pasa multiplicando enfrente, queda 2 por a por x elevado a 1, porque se resta 1 del exponente. La derivada de esto va a ser solamente b, y la derivada de esto, sé que es una constante, desaparece. Entonces, como es un punto mínimo, la derivada de la función tiene que ser igual a 0, así que esa es la siguiente ecuación que vamos a anotar. 2ax más b, o sea, la forma algebraica de la derivada va a ser igual a 0. Entonces, aquí tenemos una ecuación lineal en la que tenemos que despejar x. En este x, para despejarlo, el b que está sumando va a pasar restando al otro lado, y nos va a quedar 2ax es igual a menos b, y la x, como está siendo acompañada por el 2a, tiene que pasar dividiendo. Así que la derivada es igual a 0 en el caso donde x vale menos b dividido en 2a, que es justamente el valor que habíamos encontrado arriba. Esta es entonces la coordenada x del vértice, y para encontrar la coordenada y debemos evaluar la función en dicho punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos la forma algebraica de la función arriba, que está de acá. Entonces y va a ser igual a f de x. Eso es igual a por momento esto al cuadrado eso pasó ahí, más b por esto más c.
Bien, donde si se fijan, lo que hicimos fue reemplazar en la expresión algebraica de la función, que es esta de acá, el valor de x que corresponde a la coordenada x del vértice. Así. Esto entonces ustedes pueden comenzar a desarrollarlo. Se eleva al cuadrado. Y se eleva al cuadrado, esto de acá, se multiplica aquí y van a quedar varios términos que se pueden simplificar. Entonces, el primero va a ser a por esa expresión al cuadrado, que va a ser b al cuadrado partido en 4a al cuadrado, porque el cuadrado se distribuye en el numerador y el denominador de la función, menos una fracción que va a ser b al cuadrado, es signo menos porque esto es más por menos, menos, partiendo a más c. Desde la primera expresión podemos simplificar el a, nos va a quedar solamente b cuadrado partido en 4a menos b cuadrado partido en 2a más c. ¿Qué podemos hacer cuando nuestras fracciones tienen distintos denominadores? Lo que podemos hacer es amplificar las fracciones para que tengan el mismo denominador y se puedan sumar. En este caso, la primera fracción la vamos a dejar igual, la segunda fracción la vamos a amplificar por 2 y el tercer número lo vamos a amplificar por 4a. De esta manera. Ahora si se fijan, todas las fracciones tienen denominador 4a, por lo tanto se pueden sumar. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Dejamos del denominador 4a, sumamos b al cuadrado menos 2b al cuadrado más 4ac. Y ahora juntamos los términos semejantes, tenemos b al cuadrado menos 2b al cuadrado, el resultado es menos b al cuadrado más 4ac. O lo que es lo mismo, aquí le cambié el orden de las cosas y queda de esta manera. 4ac menos b al cuadrado partido en 4a. Con lo que queda demostrado lo que nos pedían. Bien, que era justamente decir que las coordenadas del vértice tenían coordenada x tanto y coordenada y tanto. Bien, entonces pregunto, ¿por qué la c desaparece? Desaparece, lo vamos a explicar ahora. Lo que hicimos entonces fue tomar nuestra función, nos piden encontrar qué es el vértice, o mostrar que las coordenadas del vértice de la parábola son estas, y eso se logra diciendo, bueno, el vértice es un máximo o un mínimo, entonces lo que se va a cumplir es que la derivada sea igual a 0. Y la derivada es igual a 0, se calcula de tal manera. Tenemos nuestra función, tenemos la derivada, se deriva término por término. X al cuadrado es 2x, dado que está multiplicado por... O sea, la derivada de x al cuadrado es 2x, como está multiplicado por a, va a ser 2 por a por x. La derivada de x es 1, como está multiplicado por b, la derivada va a ser b por 1, que es b. Y la derivada de c, una constante, es 0. Por eso desaparece. Luego vamos a tener que es la derivada, lo igualamos a 0, despejamos el x, el b pasa restando, el 2a pasa dividiendo y llegamos que x es entonces menos b partido en 2a, que esa es entonces la coordenada de x, o la coordenada del eje horizontal del vértice de la parábola. Luego, ¿cuál es la coordenada y? Dado que una función funciona como pares de puntos, pares de valores, la coordenada del x, si ustedes evalúan la función en esa coordenada x, lo que van a obtener es la coordenada y de ese mismo punto que es parte de la función, o sea, la otra coordenada del vértice. Bien, entonces ustedes introducen este valor de x que acaban de encontrar a la forma algebraica de la función, que es a por x al cuadrado más bx más c, evaluando este x, eso debería ponerlo acá. Evaluado en x igual menos b partido en 2a.
Bien, entonces ahí van a tener esta expresión de acá, se eleva al cuadrado lo que está dentro del paréntesis, se simplifica este A con este A al cuadrado y queda B al cuadrado partido en 4A. Se hace esta multiplicación, queda B al cuadrado partido en 2A negativo porque tenemos más por menos, y al llegar a este punto entonces amplificamos esta fracción de acá y esta fracción de acá para, bueno, esto en realidad no es fracción, o si quieren verlo como fracción, esto sería C partido en 1, para dejar todos estos términos con el mismo denominador, se juntan dentro de la misma función, se reducen términos semejantes, que en este caso es solamente b cuadrado menos 2b al cuadrado, y el resultado entonces 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Si ustedes quieren simplificarlo, adelante, no hay ningún problema, esto sería c menos b al cuadrado partido en 4a. Si es que quieren, si es que quisieran hacerlo. Bien, no es obligatorio. Bien, con lo que queda demostrado lo que nos pedían, que era justamente lo de arriba, que era decir que el vértice de la parábola que representa esta función tiene estas coordenadas. O sea, encontramos la fórmula del vértice con las derivadas. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Les dejo entonces un momento para que terminen de copiar. Si es que tienen dudas, escríbanlas en el chat. ¿Qué les pareció entonces? Déjenlo por favor un comentario en el chat si es que creen que esta demostración se les hizo muy difícil o muy fácil, si es que hubo un paso en particular que les haya costado. Difícil, fácil, pero largo. Bien, sí, Pablo, es comprensible que esto sea difícil si es que lo estamos haciendo ahora desde cero, pero vamos a hacer otros ejercicios de esto. Bien, entonces vamos a ver algo más ahora. Estudiamos otras funciones. Ahora, para encontrar en qué intervalos la función es creciente o decreciente, y lo comprobaremos con sus gráficos. ¿Bien? Bien. A ver, ¿qué más? ¿Por qué el resultado es 4ac menos b al cuadrado partido en 4a? Porque eso resulta de la resta de acá arriba. Si tú haces la resta acá arriba, tienes b al cuadrado menos 2b al cuadrado y se restan y el 4ac queda igual. No me resultó tan difícil el desarrollo, pero me confundí cuando puso vértice. Ah, sí. Recuerden que eso lo vimos, en que pregunto a una persona de cuarto medio. Creo que lo vimos en el año pasado en tercero, y el resto me puede confirmar, mi memoria es un poco frágil. Si es que vimos efectivamente qué es lo que significaba el vértice de la parábola y cómo se calculaba. Bien, si no, deben haberlo visto en segundo, pero como les he dicho muchas veces, en segundo vieron un desastre en cuanto a contenido en matemáticas. Para la gente que está en cuarto, para la gente que está en tercero, su segundo medio en matemáticas fue perfecto, y no lo digo porque yo sea su profe de matemáticas y su profe jefe. Bien, entonces, estudiamos otras funciones y las comprobamos con los gráficos. Estos son ejemplos que yo voy a desarrollar. Bien, entonces, vamos a ver algunas funciones interesantes. Por ejemplo, esta función. Mi memoria es una papelera actualmente, sí, igual me cuesta generar recuerdos nuevos. Ya, bien, mi función f de x igual a x al cubo. Su derivada es, por la regla por la regla de la potencia, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Ustedes podrían decirme cuál es esa derivada. Muy bien, Fabiana. Esa es justamente la derivada. Por la regla del exponente, el exponente 3 baja y queda x elevado a
3 menos 1, que es 2, o sea que es 3x al cuadrado. Bien, casi, María Jesús, te faltó el elevado a 2. Bien, sutura de f de x igual 3x al cuadrado. Bien, entonces ahora pensemos un momento antes de continuar respondiendo. Este número 3x al cuadrado, fíjense que va un cuadrado acá. ¿Y qué cumplen los números al cuadrado? Que siempre son mayores que 0, o son iguales a 0 solamente en un caso. Entonces eso lo vamos a anotar acá. Esta expresión es siempre mayor o igual a 0. Es igual a 0 solo en el caso en el que x es igual a 0. Bien, estas son cosas que van a ir aprendiendo a medida que vayamos estudiando un poco más de estos ejemplos. Bien, ¿por qué es siempre mayor o igual a 0? Porque el estar al cuadrado, cualquier número negativo que ustedes les pongan, el resultado va a ser positivo. Bien, mientras que es igual a 0 solamente en el caso en el que x es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir de la característica de esta función si es que es creciente o decreciente? Muy bien, súper. Como la derivada siempre es mayor o igual a 0, esta función es creciente para todos los valores de x, excepto para x igual a 0. Déjenme un momento que no sé por qué está pegada esta cosa. Ahí sí, es creciente excepto para x igual a 0. Vamos a ver. Bien, entonces, dado que es creciente en ambos lados, o sea, es creciente antes de 0 y creciente después de 0, la función va a estar creciendo, se pega una frenada y después sigue creciendo. Este es el ejemplo de un punto silla. Dado que la función no pasa de ser creciente a decreciente o viceversa, el punto x igual a 0 es un punto silla. Bien, y lo vamos a ver entonces con el gráfico en un momento. Perdón. Estoy bien, perdón si eso suena muy fuerte. No tuve tiempo de mutear el micrófono. Ya, entonces les dejo eso un minuto para que lo terminen de copiar y después vamos a ver qué ocurre en el gráfico de esta función. Ya, bien, vamos entonces a nuestro Desmos. El viejo Desmos nunca falla. Vamos a abrir, no, lo vamos a hacer aquí mismo, ¿ok? Vamos a anotar nuestra función una vez que mi computador reaccione. Ahí sí, ya. Nuestra función, la función que vamos a estar analizando es 3x al cuadrado, perdón, x al cubo, cuya derivada, como ya habíamos visto, es 3x al cuadrado. Ah, ¿qué pasó? Vamos a refrescarlo. Por mientras vamos a cerrar esto también. Sí, recargar. Ya. Perdón por la demora. La tecnología no me está acompañando en este momento. En realidad mi computador, la tecnología me acompaña en todo momento. Por eso tengo lentes, tenemos conexión a internet, todas esas son cosas de tecnología. Ya, entonces mi función era x elevado a 3. Bien, que es esta de acá.
Entonces, como se fijan, mi función x elevado a 3 es, si yo hago zoom para afuera, es creciente en todo momento. Bien, desde aquí de la parte negativa, voy a sacar esta línea de acá, crece, 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 viene creciendo, y aquí cerca de 0 es donde se pega una frenada y después sigue creciendo nuevamente. Y de hecho, si es que hacemos zoom, esta parte de acá, si hacemos mucho zoom, mucho zoom, mucho zoom, y dibujamos nuestra recta pendiente, y por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene, nuestra recta pendiente sigue teniendo pendiente positiva, aquí recién se pega una frenada, pero no llega a tener pendiente negativa, y después sube nuevamente. Así es entonces como se ve un punto silla. Fíjense que la recta tangente, vamos a hacerlo ahí, así mejor, la recta tangente nunca tiene pendiente negativa. A lo más tiene en este punto pendiente 0, pero después sigue con pendiente positiva más allá. Así que justamente eso es lo que significa que tengamos un punto silla. Que mi función no cambia de ser creciente a decreciente, o de decreciente, a ver, como creciente a decreciente, o de decreciente a creciente, así sí. Ahí sí, sino que sigue siendo creciente, frena y luego, o sea, viene creciente, frena y sigue siendo creciente. ¿Eso lo vamos a poder explicar de otra manera matemáticamente? Sí, lo vamos a poder hacer, pero me gustaría que entendiéramos esto primero. Pregunta de Simón Muñoz, ¿qué quiere decir este ser humano? Entonces sigue subiendo por muy, muy, muy lento. Claro, claro, de hecho en estos puntos, tanto que parece que frena, bueno, de hecho no parece que frena, sino que realmente frena. Lo que vamos a hacer ahora es un zoom extremo a este punto de acá. Fíjense lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir en el eje X, vamos a ir a menos 0,05 a 0,05. Bien, entonces en esta parte la función se ve como si fuera justamente una recta, algo plano, bien, pero si achicamos también el rango de mi eje Y a números cada vez más chicos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la función va creciendo, y si hacemos zoom, aquí encontramos una versión mini de lo que teníamos recién. Si hacemos suma hacia afuera, suma hacia afuera, suma hacia afuera, nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos en un rango donde la función, por mucho que esté cambiando muy poquito, y de hecho aquí lo pueden ver si es que deslizan y se dan dando cuenta que los valores efectivamente van cambiando, van cambiando, van cambiando y después siguen cambiando. ¿Por qué realmente frena? Porque alrededor de 0 los números son tan chicos que al elevarlos al cubo los hacen más chicos todavía y llega un punto en que es prácticamente invisible el cambio que tiene. Así que de verdad es correcto decir realmente frena. Y además podemos considerarlo también de la parte de la derivada, que es la función que puse acá, que si ustedes se fijan es positiva siempre, siendo positiva que va por encima del eje X, y solamente vale 0 en el punto de X igual a 0, porque es una parábola preciosa que va por encima del eje X. Así que, dado que esta función tiene una derivada que es siempre positiva excepto en este punto, la función entonces es siempre creciente excepto en ese punto que está ahí. Bien, este es un ejemplo más o menos sencillo. Hay, por ejemplo, hay por supuesto otras funciones un poco más complicadas, como las que vamos a ver ahora. La siguiente función que vamos a ver es... ¿cuál podría ser? Una función exponencial, por ejemplo, como 2 elevado a x. Bien, su derivada es... Veamos si es que recuerdan cómo se derivan las ecuaciones, o sea, las funciones exponenciales. Si es que tienen alguna idea de cuál es esa derivada, por favor, déjenmela en el chat. Y luego la comprobamos.
Bien, entonces la derivada es la derivada de una función exponencial, es la misma función por el logaritmo natural de la base, o sea, es 2x por el logaritmo natural de 2. Bien. Y esta expresión es, al igual que todas las exponenciales, siempre positiva. Bien, lo estamos viendo nuevamente en tercero medio ahora, las exponenciales son siempre positivas. La gente que ahora está en cuarto probablemente debía haber visto esto en segundo medio, ¿ok? Si no, bueno, ahora les estoy diciendo, las expresiones exponenciales son siempre positivas, y con esto me refiero a la derivada en caso particular, porque vamos a decir que esto, dado que es siempre positiva, por lo tanto la función es siempre creciente en todo su dominio. Bien, y justamente vamos a ver si es que pasa eso o no. Mi función es 2 elevado a x y mi derivada es el logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Bien. Entonces la derivada de la curva roja, perdón, la función de la curva roja, la derivada de la curva azul, y si ustedes se fijan, la curva celeste o azul es siempre positiva, por lo tanto, la función original, que es la curva roja, es siempre creciente. No tenemos ninguna derivada que sea exponencial que sea negativa. ¿O sí? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser un medio elevado a x. Bien, donde vamos a recuperar una de las cosas que sabemos justamente de las funciones exponenciales. La derivada de esto es f' de x es igual a la función original, o sea, un medio elevado a x por logaritmo natural de un medio. Bien, aquí hay una multiplicación al igual que antes, pero aquí tengo el logaritmo natural de un medio, y eso lo voy a manipular un poco con mis poderes de manipulación de logaritmo, que ustedes deberían recordar. El logaritmo de un medio lo voy a pasar a menos logaritmo natural de 2. Bien. Un momento. Ya, ahí sí. Bien, ¿por qué tengo permitido hacer eso? Porque el un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1, y el menos 1 sale multiplicando aquí afuera el logaritmo. Entonces, esta expresión es siempre negativa. Ahora, ¿por qué? Porque esta expresión, el 1 medio elevado a x, es siempre positiva, está multiplicado por una constante, que es el logaritmo de un número mayor que 1, por lo tanto eso es positivo, pero tiene un signo menos enfrente, así que eso es negativa. Esta expresión es siempre negativa, por lo que la función original es siempre decreciente. Y vamos a ver que efectivamente eso sea cierto. Entonces ahora vamos a cambiar, esto no es 2 elevado a x, sino que va a ser un medio. Y su derivada entonces es menos logaritmo de 2 por 2 elevado a x, y ahí vemos que nuevamente la derivada del azul es siempre negativa, por lo tanto mi función es siempre decreciente, a diferencia de antes. Bien, entonces con esto, con estos dos últimos ejemplos, corroboramos que una función exponencial a elevado de x es creciente, no lo vamos a poner en negrito, lo vamos a poner en cursiva, es creciente si la base es mayor que 0 y decreciente
si la base es menor que 0. Entonces, esta es una manera bien elegante, a mí me gusta mucho, de comprobar justamente eso, que es lo que se estudia justamente cuando estamos viendo funciones exponenciales, que es la materia que estamos viendo, o que terminamos de ver, perdón, hace un momentito en tercero medio. Que no lo vimos el año pasado en tercero medio, porque la matemática de este tercero medio es distinta a la matemática de su tercero medio, porque cambió el currículo. Bien, y el último que vamos a ver va a ser la función logarítmica. Bien, logaritmo natural de x. La derivada es 1 partido en x. Bien, como les dije, esta es una de las derivadas más extrañas, pero más interesantes que existe. Y aquí viene la gran pregunta. 1 partido en x, ¿es creciente o decreciente? Bueno, la derivada 1 partido en x es negativa si x es menor que 0, positiva si x es mayor que 0, y se indefine si x es igual a 0. Entonces, ¿qué conclusión ustedes pueden tomar, o qué conclusión ustedes podrían realizar a partir de esta información? Sabemos que la derivada es negativa en un punto y positiva en un punto. Quiere decir que la derivada del logaritmo es primero decreciente y después creciente. Eso es lo que quizás podrían pensar ustedes en primera instancia, pero eso no es cierto. Bien, no debemos tomar en cuenta la zona o la región de x menor que 0, porque esos números, esto lo voy a poner en negrita, no son parte del dominio de mi función original. Bien, o sea, el logaritmo, o más bien no, o sea, porque el logaritmo no está definido para valores de x negativos. Entonces, el logaritmo natural es siempre creciente. Bien, y justamente vamos a comprobar eso, y con esto terminaremos la clase. Mi función va a ser logaritmo natural de x. La derivada es 1 partido en x, pero la vamos a definir para x mayor que 0 solamente. Y ustedes pueden ver entonces que esta derivada es siempre positiva, y por lo tanto mi función logaritmo es siempre creciente. Bien, no estamos estudiando, pero va a ser materia de estudio pronto, qué pasa cuando la derivada es creciente o la derivada es decreciente. Eso es algo también súper interesante de ver, cómo va cambiando la derivada, o sea, la derivada de la derivada, pero como les dije, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, la próxima clase, el lunes, y en general la próxima semana, vamos a hacer ejercicios de esto para estudiar algunas funciones más complejas, ¿ok? Como funciones cocientes y otras cosas así bien, bien entretenidas. Por ejemplo, esta función de acá, x partido en x al cuadrado menos 1. Esa de ahí. O esta función de ahí. Bien, cuando esta función vale 0 y otras cosas así bien, bien interesantes para encontrar, claro, cuáles son esos puntos que están ahí, o cómo sabemos que son esos puntos, encontrar máximos, mínimos, y varios problemas muy, muy interesantes de ese tipo, ¿ok? Eso, jóvenes, espero que esto les haya quedado bastante claro con todos los ejemplos que vimos. De todas maneras, como les decía, nos vimos muchos ejercicios ahora, así que en la próxima clase vamos a enfocarnos más derechamente en ejercicios. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, nos escribimos, y mañana nos vemos con el tercero medio, no con el cuarto medio, porque recuerden que no tienen clases a las 10 ni a las 11, ¿ok? Cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos, estamos en contacto. Sigan sobreviviendo.